Muy buenos días y bienvenidos a este tiempo devocional. Les saludamos desde la Asociación GPS Gente para Servir y les invitamos para que continúen con la lectura de la Biblia en un año, que sigamos con esfuerzo y valentía en este hábito noble de madrugar y de buscar al Señor cada mañana, demostrándole en este acto que Él es nuestra prioridad, que Él es el asunto preferente en nuestras vidas. Hoy les invitamos para leer Mateo capítulo 21, versículos 1 al 27, números 17 y 18 y Eclesiastés 11. Eclesiastés 11, números 17 y 18 y Mateo 21 del 1 al 27. Continuando con nuestra narración en el Evangelio de San Mateo, ya el Señor Jesús va a entrar a Jerusalén. El capítulo 21 nos pone en esta escena muy importante con una cantidad de mensajes y, y bueno, por algo el Señor Jesús es conocido como el Maestro de Maestros por su capacidad extraordinaria de comunicar, por su capacidad de enseñar, de instruir en métodos cada vez pues más singulares y obviamente totalmente planeados y sabios. El Señor Jesús se conducía con un plan, aunque habría cosas que aparentemente se ven espontáneas. La espontaneidad no quiere decir de que no hubiera un plan en cada uno de los pasos que él daba. Y porque sabemos que él se conducía en orden y dando pasos, pues lo estaba dirigiendo el Padre. Y el Padre es un Dios de orden, es un Dios que ha planeado cada una de las cosas que nosotros conocemos. Así que el Señor Jesús llega a Jerusalén al cumplimiento pleno de su propósito. Ya había hecho un ministerio público de aproximadamente 3 años, que había empezado con el bautizo cerca de Jerusalén, en el Jordán, en el desierto de Judea. Había recorrido no solo la Galilea, no solo ciudades pues que quedaban fuera del territorio israelita, como Tiro y Sidón. Había recorrido caminos también de Judea, había pasado por aldeas, por pueblos, por ciudades, por el lago, el gran lago de la Galilea. Había manifestado su poder a través de sanidades físicas, liberaciones, su sabiduría a través de la enseñanza, a través de anunciar unas buenas nuevas. Y llega aquí a Jerusalén en la última semana de su vida a celebrar la Pascua, en un momento que históricamente y particularmente ese año se dice por un censo que hizo años después de la cantidad de sacrificios que hubo en el templo, y se calcularon 250,000 corderos sacrificados, y eso nos deja ver un número enorme de personas que subieron aquel año a Jerusalén. Más o menos era un cordero sacrificado por cada 10 personas. O sea que se calcula que en aquella Pascua habían llegado a Jerusalén casi 2,5 millones de personas. Eso es una cantidad enorme de personas que no solo venían del entorno inmediato de Jerusalén, sino que venían personas de todas las nacionalidades judíos que estaban dispersos por el mundo conocido. Así que pues el Señor sabía en qué momento llegaba, y el Señor sabía que no lo podía hacer de cualquier manera. Él, como en otras ocasiones, pudo haber llegado de noche sin que nadie lo notara, pudo haber llegado en silencio a la casa donde lo fueran a hospedar, y pudo haber llegado a reunirse con sus discípulos, pero lo hizo de la manera más pública posible,
antecedido por un milagro extraordinario, cruzando la información de los cuatro evangelios, porque Juan, el Evangelio de Juan nos habla que él previo a la entrada a Jerusalén resucitó a Lázaro. Eso ya era una noticia, era un acontecimiento que llamaba mucho la atención. Y luego de resucitar a Lázaro es que va a ingresar a través del Monte de los Olivos a Jerusalén. Bueno, hay cosas muy singulares, tiene una cantidad de elementos simbólicos y como les decía que está transmitiendo. El Señor no solo transmitía a través de sus palabras, no eran simplemente, de hecho, no eran tanto sus palabras, eran más sus actos, eran más sus expresiones, era más todo lo que le acompañaba a lo que estaba comunicando. Nos dice entonces la Biblia en el capítulo 21, en los primeros versículos, manda y dice: id a la aldea del frente, hallaréis un asna atada, un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Zacarías 9:9 es donde cita esta profecía. Bueno, tiene una cantidad de simbolismos. Uno, pues que todo parece indicar que el Señor previamente había planeado, había solicitado el asna, había solicitado, por eso él sabía que estaba lista, por eso decimos, había un plan, no era nada deliberado, no era coincidencial, no eran cosas que se le aparecieron en el camino. A veces se confunde la espontaneidad con la improvisación, y son cosas diferentes. Dentro de un plan establecido eh, pues se puede actuar con espontaneidad, pero no necesariamente donde hay eh, pues cosas que vienen de un momento a otro, puede haber allí orden. Dice entonces la Biblia, tiene mucho significado la entrada de Jesús a través del Monte de los Olivos, y la manera como entró, porque luego dice que las personas tiraban los mantos, sacaron eh, ramas, dándole la bienvenida y proclamando una expresión, una palabra que tiene mucho significado, y es Hosana. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero vamos en orden. ¿Quién había ingresado antes a Jerusalén de esa manera? Judas Macabeo, proclamado después de haber liberado al pueblo del mal que estaban haciendo los griegos, ingresó de esta manera a Jerusalén como un soberano, como un caudillo, como un libertador. Uno de los descendientes de David, cuando fue proclamado rey, ingresó de esta manera. Cuando los reyes llegaban a una ciudad, había, vuelvo y les digo, todo transmite, no solo las palabras transmiten, cada acontecimiento, cada expresión transmite. Cuando un rey llega a una ciudad en un caballo, esa era una expresión de dominio, de fuerza, y no eran buenos términos que un rey llegara de esa manera. Era casi que estaba llegando a conquistar en una actitud beligerante, de lucha, de guerra, de conquista. Pero cuando un rey llegaba en un asno, que de ninguna manera era un animal despreciable, ni era un animal de menor categoría, era un animal bueno, tranquilo, y cuando llegaba en un asno era un símbolo de paz, de reconciliación, de amistad. Y esto nos deja ver mucho, porque aquí el Señor Jesús llegó en un asno, en una expresión de reconciliación, de paz, eh, de volver el corazón del pueblo al Señor. Acuérdense que Jesús volverá, y la Biblia nos habla que cuando Él vuelva, ya no va a volver en un asno, va a volver sobre un caballo, como el rey soberano, que ya no va a venir a dar la oportunidad de traer paz, sino por el contrario vendrá a traer juicio y condenación.
O sea, la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén era una oportunidad que las personas le reconocieran y volvieran su corazón y se reconciliaran con el reino de los cielos, porque cada rey está representando un reino. Y Jesucristo es el Rey soberano del Rey de los cielos que Él acercó, pero lo acercó de manera pacífica, pero lo acercó como una oportunidad de que cada hombre, cada mujer volviera su corazón al Señor. Pero cuando el Señor vuelva, este mismo Rey que representa al Rey de los cielos, al reino de los cielos, ya no va a venir de forma pacífica, porque ese tiempo ya pasó. Bien, entonces el Señor entra a Jerusalén y como leímos, lo dice, viene a ti manso, sentado sobre un asna. Esta expresión de paz, de reconciliación, entra a Jerusalén. La expresión Osana, Osana que está Salmo 118, 25, les voy a leer Salmo 118, 25, dice de la siguiente manera. Salmo 118, 25, dice así. Oh Jehová, sálvanos, oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Oh Jehová, sálvanos ahora. Esa palabra Osana quiere decir salva ahora, ¿sí? O sea que esta proclamación es una súplica de liberación y de ayuda al Señor. Osana. En el uso del tiempo en que el Señor Jesús viene, ojo, una cosa es el significado de la expresión. La palabra, la expresión quería decir salva ahora, libéranos ahora. Ese es el significado de la expresión. Pero aunque tuviera un significado, la palabra en el momento en que el Señor llega a Jerusalén, además del significado, tenía un uso, esta palabra. Y el uso de esta palabra era un saludo de bienvenida, ¿sí? Algo así como que quien está llegando, dependiendo también quien esté llegando, se le saluda Osana, o sea, sálvanos ahora, ¿sí? Entonces tenía esta doble implicación. Uno, el significado de la palabra y dos, el uso que tenía la palabra. Por eso el pueblo cuando clama dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Bienvenido el Señor, pero también es un clamor, salva ahora. Ahora, ubicándonos en el momento histórico en que el Señor llega, previo a la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua conmemora un hecho prodigioso, sobrenatural, que el Señor Jesús, que el pueblo de Israel evidenció cuando fue liberado de Egipto. Así como el pueblo estaba oprimido en Egipto en la época de Moisés, el pueblo de Israel estaba en este momento bajo el yugo romano también oprimido, esclavo, limitado. Así que era un anhelo de redención, era no solo un anhelo, era una necesidad de redención, de libertad. Ellos experimentaban que había un peso sobre sus hombros, una carga sobre sus hombros que no podían llevar y hay un clamor, una necesidad de liberación, de rescate, una necesidad de ser ayudado. Un pueblo que estaba sumido en la miseria, los datos históricos son lamentables de cómo vivía la gente en la época del Señor Jesús, de la necesidad, del hambre, de la pobreza, de las limitaciones, de las humillaciones, de la condición infrahumana que vivían las personas de la Palestina en aquel entonces, oprimidos, sin dinero, enfermos, sin oportunidades, sin esperanza. Y aparece este ser maravilloso, el más hermoso de los hijos de los hombres, a manifestar su gloria a través de las enseñanzas, de dar un mensaje esperanzador, anunciando el año agradable, trayendo sanidades, liberaciones. Por eso cuando entra en un pollino como ese rey soberano, que trae paz, que trae esperanza, no queda sino una expresión, un clamor, una bienvenida que además de ser una bienvenida es una súplica, salva ahora. Y así como
Moisés, estableció Dios a través de Moisés un cordero limpio, puro, sin mancha, que iba a ser quien traería libertad y salvación a los israelitas en Egipto. Este mismo cordero ahora está representado en el unigénito Hijo de Dios, que iba a ser entregado no solo por su pueblo, sino por cada uno de nosotros. Así que llega el Señor Jesús, entra en Jerusalén. Toda la ciudad se conmovió y decían: ¿quién es este? Versículo 10 del 21. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. O sea, no fue una entrada de bajo perfil. El Señor en muchas ocasiones dijo: no le cuenten a nadie, solo vaya a darle gracias a Dios. Pero aquí entró como lo que es. Esta también es una autoproclamación, ya no solo del profeta, ya no solo del sacerdote, sino además del rey soberano, hijo de David, descendiente de David, legalmente quien podía tomar el trono de Israel. Pero luego llega, además de todo eh, pues de toda esta aventura, de toda esta manifestación pública a su entrada, llega directamente al templo, al centro religioso más importante de la época, seguramente, al templo de Jerusalén. Y se encuentra una escena que seguramente él ya había visto. Aunque Lucas nos narra una sola subida de Jerusalén, de Jesús a Jerusalén, pues obviamente él, como buen judío, tuvo que haber subido varias veces. Pues sabemos que si subió con sus padres de pequeño, es muy posible que él ya grande subiera a Jerusalén a las fiestas. O sea que este escenario no era ajeno al Señor Jesús. Esto que él vio en el templo no era la primera vez que lo veía. Pero aquí ya llegó como el rey soberano, como el dueño de ese lugar, como el centro de ese lugar. Y dice que cuando entró en el templo, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. Versículo 13. Les dijo: está escrito, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. Vinieron a él en el templo, ciegos, cojos, los sanó, pero los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Él les dijo: claro, nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Extraordinario lo que hace el Señor. Y es algo que en lo que quiero concluir para que oremos. No es coincidencia de ninguna manera que estemos leyendo este texto antes de una semana que este año de nuevo vuelve a coincidir con la celebración en el calendario judío. Para los judíos es la Pascua, para los cristianos es la Semana Santa. Celebramos lo mismo en contextos diferentes. Ellos celebran la liberación de Egipto, de Dios a través de que el Cordero sin mancha de un año, que fue el sacrificio pascual que los liberó de Egipto. Ellos celebran la Pascua, Pesaj, pasar por alto, y lo van a celebrar la próxima semana. Tienen otras implicaciones. Ellos celebran toda la semana una fiesta llamada Panes sin levadura, y un día específico, el 14 del mes de Nisan, van a celebrar la cena pascual y la Pascua, y luego viene, que va seguidita, una fiesta que se llama las primicias. Nosotros, por la tradición cristiana, celebramos el Jueves Santo, la Santa Cena, el Viernes Santo, todo lo que implica la pasión del Señor, la muerte en la cruz. El sábado hacemos memoria, pues, como de que Él está en la tumba, y el domingo la resurrección. Pero la Semana Santa empieza con este acontecimiento aquí narrado, que es la entrada triunfal a Jerusalén. En la tradición cristiana se le llama Domingo de Ramos. Empieza este domingo próximo, Domingo de Ramos, luego jueves, Santa Cena, que sí se conmemora, viernes la Pasión del Señor, sábado es como la vigilia mientras el Señor está
aún en el sepulcro, y el domingo la victoria en la resurrección. La próxima semana entonces van a coincidir la Pascua judía con la Pascua cristiana. Les decía, celebramos lo mismo, liberación. Celebramos lo mismo, salvación. Celebramos de igual manera como el Señor tomó el lugar, acá hablando del Señor Jesús, y en aquel entonces el Cordero tomó el lugar, muere, y por su sangre somos no solo liberados, somos sanados, somos redimidos, somos rescatados. Así que previo a este inicio de la Semana Santa o de la Pascua, también deberíamos levantar un clamor a Dios de salva ahora, Señor. Salva mi corazón, salva mi mente, salva mi cuerpo. Cada uno sabe lo que está viviendo. Por eso a mí seguiré cuestionándome personalmente y voy a expresarlo, porque para muchos la Semana Santa es simplemente una época de vacaciones, es una época de irse a pasear, y seguramente para muchos, creo yo, sería la única oportunidad en su vida de ir de vacaciones en todos los 365 días del año. Pero si los judíos celebran algo que pasó, que no es la redención del alma, que no es la libertad de su corazón, cuanto más los cristianos que entendemos aquel sacrificio de nuestro Señor. Los judíos celebran el sacrificio de un cordero. Nosotros deberíamos celebrar el sacrificio de nuestro amado Salvador. Y sí debería ser una semana de gratitud, de alabanza, de adoración, de culto al Señor, de detenernos a hacer memoria de lo que Él hizo, de detenernos a interiorizar esa obra redentora que Él hizo, de permitir que este gran Rey soberano que vino en paz venga y nos salve, venga y nos restaure. Qué tristeza que muchas familias cristianas en Semana Santa terminan es con discordias, conflictos, dificultades, claro, por no estar donde deberíamos estar, pienso yo. Qué bueno que usted hoy invite al Señor y desde ahora le dé la bienvenida a su vida, a su casa, a su hogar, que prepare su corazón para que experimente usted y su familia liberación, sanidad, restauración, que lo que ocurrió hace más de 2000 años en Jerusalén sea una verdad en su corazón, en su vida. Y que, como en esta declaración que el Señor hace al llegar al templo, mi casa será llamada casa de oración. Que nuestra casa no se convierta en una cueva de ladrones, que nuestra casa no todo, no solo lo más importante sea el dinero, las cosas materiales, que en estos días de lluvias hemos visto lo efímero, pasajero y engañoso que es poner la mirada y la seguridad en las cosas materiales. El agua se la puede llevar, el viento se la puede llevar, pero ¿sobre qué estamos edificando nuestra casa? Así el Señor viene y purifica, declara, mi casa no puede ser una cueva de ladrones, mi casa no puede estar limitada a lo que tenemos, a lo que acumulamos. No, mi casa debe ser llamada casa de oración por todos los pueblos. Y que esta sea nuestra actitud esta semana también, que nuestros hogares, que el lugar donde habitamos sea ese lugar de culto, adoración y alabanza al Señor. Así que los invitamos a que en este tiempo se recojan. Yo creo que además se los aconsejo, los que van a viajar, insisto, tienen que hacerlo con mucha precaución y mucho cuidado. Esta es una época que casi todos los años es de lluvias y frío. También creo que es un llamado del Señor como un indicador de que no es tiempo de pasear, sino tiempo de recogernos, de orar, de clamar, de aclamarle, de llamar a aquel Hijo de David a que venga y salve. Y si usted está en una muy buena condición espiritual, económica, de salud, pues entonces es un tiempo también de pedirle que venga y salve a aquellos que le rodean y no son conscientes aún de que necesitan ser salvos. Entreguémosle este día al Señor, dispongamos nuestro corazón y oremos. Y pidámosle que nos permita abrir nuestros sentidos y que podamos recibirle, aquel Rey que viene en paz, que viene a traer
esperanza, reconciliación y liberación. Y que usted pueda abrir sus labios y su corazón y decirle: Hosana, salva ahora, Señor, salva ahora. Sálvanos. Sálvanos de una vana manera de vivir. Y una vana manera de vivir es una vida que solo está pensando en las cosas, en lo material, en lo que nos ponemos, nos comemos, en los lugares a donde vamos. La gente del mundo hace eso. Busca acumular dinero, se pasa la mitad del tiempo buscando cómo acumular dinero y la otra mitad del tiempo planeando cómo gastárselo en él mismo y en mostrar a través de sus redes sociales cómo se lo gasta. Eso es una manera vana de vivir porque es vacía, hueca, pasajera e intrascendente. Sálvanos de una vida vana, Señor. Sálvanos de una vida sin sentido. Sálvanos de una vida que no trasciende. Y no trasciende porque, primero, no estás presente. Segundo, no lleva esperanza a nadie más. Porque nos vuelve apáticos al prójimo, al más cercano a nosotros. Sálvanos de una manera vana de vivir que se vuelve hasta insensible con el que está al lado, donde ni siquiera tenemos la capacidad de amar, perdonar, ayudar, apoyar al que está bajo nuestro propio techo. Sálvanos, Señor, del engaño. Sálvanos y que nuestra casa no se convierta en una cueva de ladrones. Que nuestra casa sea una casa de oración, donde tú mores, donde tu presencia, Señor, traiga paz, armonía, esperanza. Prepara nuestro corazón y que si muchos, Señor, celebran con piedad esta semana, ¿por qué no yo, que he sido consciente de tu liberación, de tu sanidad física, emocional? ¿Cuánto no has hecho conmigo, Señor? ¿Cuántas cosas extraordinarias no has hecho conmigo? Sálvanos ahora. Sálvanos de nuestro egoísmo. Sálvanos, Señor, del pecado. Sálvanos, Señor, de toda actitud y conducta que no genera ni trae vida, sino perdición, desconcierto, confusión y caos. Yo te pido que nos bendigas y que tu bendición sea tu presencia notoria y evidente, Señor, en cada uno de nosotros. Te presento a cada familia hoy congregada a través de este tiempo devocional. Acércalos a ti y permíteles darte prioridad. Si tú nos diste prioridad al salvarnos, que nosotros demos prioridad a ti al agradecerte. Extiende tu mano de bendición, de sanidad, sobre todos los que estén en este momento con quebrantos. Consuela los corazones abatidos. Te pido que liberes, Señor, cualquier tipo de opresión que viene por el miedo o por pecado. Libera a tu pueblo, Señor. Extiende tu mano de sanidad, de restauración y de libertad. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.